Bueno, buenas tardes. La verdad que un gusto muy grande estar cerrando esta jornada. Sé que han trabajado mucho, ya me informé porque a la mañana estaba dando un seminario y no pude estar. Me gusta seguir el ritmo de una jornada como para poder trabajar. Así que bueno, recién me pasaron algunas cositas que trabajó Pablo, que me parecieron muy interesantes, por supuesto, todo lo que también trabaja María Elena, y ahora lo acabamos de escuchar a Eduardo, que me parece que puso en tensión el tema, ¿no? En tensión en relación, bueno, ¿qué hacemos? Hablamos de integración, hablamos de inclusión, dónde nos paramos, dónde estamos. Si hay algo que puedo decir es que estamos marchando, y creo que esto es lo interesante, que nos estamos preguntando cosas, nos estamos preguntando sobre el sistema, nos estamos preguntando qué hacemos, dónde estamos parados. Algunos estamos parados más en el paradigma de la integración, otros en el paradigma de la inclusión. Son paradigmas que coexisten y que coexisten con la escuela tradicional. Pero estamos haciendo movimientos y eso es lo interesante. Y creo que cuando uno habla de escuela inclusiva, por supuesto que habla de una escuela que evidentemente, si yo hablo de inclusión es porque hay algunos procesos que no son inclusivos. De hecho, ya se mencionaron muchos. Pero también cuando uno historiza y piensa cómo aparece la escuela en nuestro país, nuestra escuela fue siempre inclusiva. Aún la escuela homogeneizadora, que respondió al mandato homogeneizador del hombre racional de la modernidad, esa escuela fue inclusiva para ciertas personas. ¿Quedaron otras en el camino? Sí, quedaron. Pero creo que siempre en la escuela, si hay algo que ha tenido, es este espíritu de dar lo mejor que se puede. Y como la escuela no es otra cosa más que una construcción histórica, creo que en cada momento la escuela, y acá pienso en paradigmas y pienso en Kuhn, responde a un paradigma. Y cada momento de la escuela es el mejor momento que pudo tener hasta que aparece el quiebre. O sea, tanto la escuela tradicional homogeneizadora como la escuela especial en su momento cuando surge como subsistema, después como sistema paralelo y hoy como modalidad, cada momento es la mejor expresión que tiene el sistema para alojar a sus alumnos. De hecho, nos estamos preguntando si es integración, si es inclusión, cuál de todas estas modalidades es en la que nosotros estamos parados y hacia dónde vamos. Creo que es muy válido el preguntárselo, creo que es válido pensar que la escuela tiene que hacer cambios. Tampoco me gustan a mí estas miradas tan peyorativas y despectivas hacia la escuela, por eso siempre digo, cada momento fue un punto de llegada, y ese punto de llegada fue lo mejor que pudo dar la institución, el sistema. Bien, punto de llegada, paradigma, punto de partida. Analicemos, veamos qué está pasando y desde acá intentemos avanzar. Sí es verdad que nosotros estamos intentando, y sobre todo también esto tiene que ver no solo con un proyecto político nacional, con la Ley de Educación Nacional que menciona que las escuelas serán inclusivas, serán quiere decir que va a haber una construcción para que sean inclusivas, sino que esto también está en consonancia con una cuestión mucho mayor, que es la EPT, Educación para Todos, UNESCO, proyectos, de ir pensando la escuela. Y bueno, los que estamos acá, obviamente que estamos totalmente convencidos que después de la familia, la institución por excelencia es la escuela. Si no, no estaríamos un sábado a la tarde con el sol que hay afuera y el día fantástico que es después de los días que hemos tenido, acá compartiendo este espacio. Entonces un poco yo he traído algunas cuestiones en tensión y como sé que han estado todo el día prestando atención, ¿hacia dónde voy a ir? Voy a ir hacia el aula, a pensar estrategias para ver cómo podemos nosotros ir repensando algunas cosas que nos pasan. No es hora a lo mejor de cuestiones teóricas muy profundas, intentaré hacer una revisión de algunas cuestiones. Creo que hoy lo que tenemos que hacer es pensar en una educación de calidad. Cuando decimos pensar en una educación de calidad, pensamos en garantizar aprendizajes básicos comunes, pensamos en que cada quien reciba la educación que merece, no pensamos en igualdad, porque igualar es desigualar,
quien iguala desiguala, entonces sí pensamos en equidad, que es totalmente distinto. Entonces, ¿por qué pensamos en esto? Porque estamos pensando en algo muy importante que tenemos en nuestro país, que tenemos que empezar a darle respuesta, que es esta cuestión de la obligatoriedad. Universalidad en sala de 5, primaria, secundaria. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar a estos alumnos desde sala de 4, 5 hasta fin de la secundaria? Evidentemente no los podemos seguir acompañando desde un proyecto homogeneizador, porque pasan muchos años, van cambiando muchas cosas y nosotros lo que tenemos es que intentar acompañar a estos alumnos que van a estar en la escuela sin exclusiones. Entonces lo que tenemos que empezar a pensar es en tomar esto de la diversidad. Todos estos alumnos que van a estar dentro de la escuela tienen que tener garantizado su trayecto. Y entonces ahí abajo ustedes ven que yo he puesto sin exclusiones de ningún tipo, de ningún orden. Esto lo he tomado de la Ley de Educación Nacional. Entonces nosotros vamos a empezar no a pensar en déficit, sino a pensar en diversidad. Y la diversidad las vamos a tomar como un valor humano y como un valor educativo. Si nosotros pensamos en esto, decimos, pero vamos a poder hacer esto. A mí me parece fundamental saber que hay un marco legal que nos avala. Hay un marco legal que nos permite armar una escuela para la diversidad. El marco legal empieza en la Ley Federal del año 93. Miren ustedes a dónde los llevo, a la Ley Federal de Educación. Van a decir, pero ¿estamos? Sí. A lo mejor algunos no habían nacido y están hoy sentados acá. No, más de uno, no te creas. Los recién recibidos no llevan años. Esta ley es la primera ley, por supuesto, porque antes está la ley 1420, es la ley que empieza a hablar de integración, que habla de necesidades educativas especiales, que suprime el currículum especial que había en las escuelas especiales. Y empieza a pensar el atravesamiento cultural de los alumnos de la escuela especial. Entonces lo que hace es correr lo que uno puede llamar un paradigma de segregación y empezar a mirar a los alumnos de la escuela especial que habían quedado totalmente corridos de lo que es el atravesamiento cultural. Si hay algo que esta ley le dio a la educación especial es la idea de pensar atravesamientos culturales. Correr los sujetos que estaban en actividades de la vida diaria, taller y todas esas cuestiones muy interesantes porque habían podido ser visibilizados y habían podido encontrar una institución, pero esa institución tiene que ser una escuela. Y para ser una escuela tenemos que empezar a pensar en un currículum común. El currículum especial deja de tener vigencia en el año 93 y empezamos a tener un currículum común para educación especial y para educación común. Y acá empezamos con estos términos, ¿no? Especial, común. A esto se sucede una catarata de habilitaciones legales, tal cual como lo decía recién Eduardo. Tuvimos yo les diría, un exceso de habilitaciones legales, al punto del INADI, la ley de discapacidad, la redefinición de la categoría de discapacidad, la ley de infancia en el 2005, que nos habla del peligro de patologizar la infancia, de medicalizar la infancia, de delincuentizar la adolescencia. Miren, seguimos con la Ley de Educación Nacional que nos habla de escuelas inclusivas, la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 24 que habla de la educación inclusiva, a la cual la Argentina adhiere y es una ley supranacional. Tenemos después la Ley de Salud Mental que vuelve a hablar de la despatologización de la infancia y la adolescencia. Y a esto le podemos agregar la 311/16, Marrakech, un montón de cuestiones que legalmente nos hablan de construir una escuela inclusiva. Ahora las leyes van por adelante de las representaciones sociales con las que nos manejamos. Hoy en nuestro país, esto es algo muy paradójico, generalmente la ley llega por una necesidad de usos y costumbres ya instaladas. En muchas cuestiones estamos como por adelante en estas habilitaciones legales y todavía no hemos trabajado al interior de las escuelas cómo poner en marcha esto de una educación inclusiva. Me parece que es interesante saber esto a nivel legal porque a nosotros nos va a decir, bueno, sí, tenemos todo esto, ¿y qué hacemos?
Mira, una de las cosas que tenemos que hacer es revisarnos nosotros, revisarnos los adultos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras prácticas? ¿Qué llevamos al aula? ¿Qué consideramos en relación al otro, al semejante, al niño, al joven que va a estar durante todo un año transcurriendo su educación dentro de nuestra aula? Entonces, en realidad, acá nosotros nos tenemos que ir parando en todo lo que es la cuestión de la diversidad. Si hay algo que a nosotros esto nos tiene que plantear, yo había traído cosas que no las voy a trabajar, es la idea de trabajar la diversidad como un valor humano, por supuesto, inherente al ser humano. Diversidad, dignidad, derechos humanos, esto arma todo un nuevo espacio. Pero cuando hablamos de diversidad tenemos que entender que la diversidad es un valor humano y es un valor educativo. Y si es un valor educativo, yo la tengo que tomar en aulas. Entonces, si yo hablo de diversidad, no hablo de necesidades educativas especiales. Conceptualización, que como dijo Eduardo, viene de Warnock, Salamanca, y a la cual los de educación especial, sobre todo, realmente le rendimos homenaje a lo que hizo en torno a la despatologización. El poder pensar lo que son las necesidades educativas especiales. Que hoy, al estar hablando desde la diversidad, ya hasta podemos retirar la palabra especiales y considerar que vamos a dar una educación adecuada a cada quien. Cada quien debe recibir su educación. Eso es una escuela inclusiva. Ya no andar diciendo el especial, el diferente, el que viene. Eso corresponde al paradigma de la integración, del cual me sentí parte, formé parte, trabajé profundamente, pero creo que hoy tenemos que evolucionar hacia el paradigma de la inclusión. El paradigma de la integración fue un paradigma que siguió sosteniendo el paradigma de la homogeneidad y de la homogeneización. Digamos, seguíamos planificando y ordenando y armando una clase para la mayoría y armábamos algo diferente para 2 o 3 que venían o de la escuela especial, o que eran repetidores, o que venían del campo, pero nosotros armábamos la clase para un común denominador. Y esto se expresaba muy claramente muchas veces cuando uno decía, bueno, yo tengo 25 alumnos y 3 que vienen de la especial. Tengo 25 alumnos y 2 integrados. Tengo 24, 3 repetidores, 2 down, 2... Bien. Ahí claramente el lenguaje está diciendo, tus alumnos son los 25. Los otros 2, los otros 3, ¿quiénes son? ¿A dónde pertenecen? ¿Son tuyos? ¿Son de la maestra especial? ¿Son de la escuela especial? Quedan navegando en aguas ambiguas. ¿Por qué? Porque ahí lo que se confunde es esencia con condición. La esencia es que tengo alumnos. La esencia son mis alumnos. La condición que este viene del campo, que el otro viene de la villa, que este puede ser repetidor, que este se queda dormido, que el otro usa anteojos, que este tiene buena letra. Eso es una condición, pero la esencia es que son alumnos. Bien, creo que el paradigma integrador fue un momento plausible, que hizo un quiebre, que marcó una visibilización de ruptura en la escuela homogeneizante, tradicional, heteropatriarcal, monocultural, sí. ¿La sacudió? Sí. Pero tenemos que avanzar hacia una escuela, creo, por eso yo decía, no igualitaria, sino una escuela más equitativa. Y una escuela que piense que sus prácticas tienen que ir acorde a esto. Entonces aquí empieza a tener consonancia la idea de la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, hablamos de los alumnos que tenemos. Diversidad y sus necesidades educativas. Y cómo le damos respuestas a todos y a cada uno de ellos, ¿no? Que es el título de lo que hoy vamos a trabajar. Diversidad étnica, lingüística, cultural. Los chicos que nos llegan de otros países, que hablan otros idiomas, o dentro de nuestro mismo territorio, que llegan a Rosario y hablan wichi o hablan toba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una escuela wichi, una escuela toba, una escuela rumana, una escuela...? No. Estos chicos llegan con una diversidad que es su riqueza. La cuestión es que nosotros podamos entender esto. Vez pasada yo comentaba el caso de Cecilia, que fue una niña que llega a Rosario y hablaba ruso.
Entonces, no, si habla ruso no la podemos tener en la escuela, dijo la primera escuela. La segunda escuela dijo, no, nosotros tampoco, porque habla ruso, ¿qué vamos a hacer con esta piba? Obvio, si nosotros hablamos castellano, ¿dónde vamos a encontrar una escuela que habla ruso? Pero una tercera escuela dijo, sí, que venga Cecilia, que se instale con nosotros. Y su maestra pudo ver en la diversidad una riqueza realmente, una riqueza de intercambio, esto que, digamos, vigosquianamente, ¿qué trae para poner en la zona de desarrollo próximo? Traía su idioma, que era el ruso. Y su maestra la recibió el primer día de clase, poniendo el cirílico y abajo su correspondencia con nuestro alfabeto. Fíjense lo que hizo esta maestra, ¿no? Puso un abecedario oriental y fue marcando cómo nosotros también teníamos una serie de cuestiones que ver en relación a otro alfabeto. Y esta niña que venía hablaba en ese idioma y lo que propuso fue que esto que ella traía pasara a ser moneda de intercambio, no que se sometiera calladamente a la lengua hegemónica. Entonces todos los días la maestra ponía un dibujito en el pizarrón y escribía su nombre. Por ejemplo, ponía pato y escribía pato. Y todos los chicos en el cuaderno dibujaban un pato. Y Cecilia ponía pato en ruso en el pizarrón. Duque. Y todos los chicos ponían Duque en su cuaderno. Y llegó fin de año, ¿y qué pasó? Los chicos sabían 200 palabras en ruso. Miren ustedes lo que es tomar la diversidad como un valor educativo o tomarla como un déficit. O la tomo y realmente me enriquezco con lo que el semejante trae, o digo, no, esta escuela ¿cómo la vamos a tomar? Llega fin de año y en una plenaria me invitan a que yo vaya porque habíamos trabajado varias cosas en relación a la diversidad. ¿Yo qué hice? Tomé las cuestiones de aprendizaje de la lengua rusa, La verdad que cuando habló la maestra dije, mejor no hables, y no hablé. Porque ¿saben lo que dijo la maestra? Dijo, qué suerte que a Cecilia no la tomaron las otras dos escuelas. Ellos se la perdieron. Pero ¿por qué pudo haber esta mirada? Pudo haber esta mirada porque había un respeto, una apertura, una idea de que la diversidad no es un déficit. Si nosotros podemos pensar esto, el aula es el aula plural. Y entonces ahí, ¿qué viene? Viene la diversidad étnica, lingüística, poblacional. Cuando nos llegan los chicos del circo, ¡ay, llegaron los chicos del circo! Yo puedo decir, llegaron los chicos del circo, los chicos llenos de piojos, ¿viste? Con esas costumbres tan raras que tienen. O puedo decir, llegaron los chicos con la riqueza de un circo, con la creatividad de un circo, con la idea de cuerpo que tienen los pibes de circo, de trashumantes. ¿Qué veo yo en el otro? El déficit de todo lo que le falta para homogeneizarse y ser como aquella escuela tradicional que tuvo un sentido en su momento. O veo lo que trae cada uno y el derecho a que yo sea su garante a la educación. Estas son miradas que continuamente tenemos que ir articulando entre la escuela tradicional y la escuela de la diversidad que uno intenta ir construyendo. Y en esto llegamos, no solo, miren, acá estamos trabajando ahora con lo que es todos los alumnos migrantes. Estuve hace poquito en Uruguay trabajando con los niños migrantes. ¡Ah! ¡Qué experiencia! Y su derecho a ser acogidos en una escuela que sea realmente una escuela que los aloje, que los albergue y que les dé una educación de calidad. Y así podemos seguir y decir diversidad subjetiva. El aula de hoy tiene alumnos con nuevas subjetividades, con nuevas formas de aprender, nuevas formas de contactar, nuevas formas de amar, de jugar, de producir, de escribir. Estos son los niños que hoy tenemos. Para estos niños son que tenemos que armar un aula plural que los albergue y los reciba. Son niños con poco adulto. Son niños que han tenido poca intervención del otro. Yo en primer grado decimos, ay, si tengo 3 con déficit atencional, lo voy a mandar al neurólogo. No. Estos chicos son chicos que han tenido mucha dificultad seguramente en el armado y en el anudado previo que hace que un sujeto entre a primer grado, como decíamos antes, latente. No llegan hoy latentes. Llegan latiendo, digo yo. Más que latentes, llegan latiendo, cabalgando. Tenemos que ver con estos niños
con tan poco adulto, como la escuela arma una terceridad. Es una escuela de la posmodernidad. Esta escuela de la posmodernidad recibe estos alumnos. Tiene una diversidad subjetiva notable, tiene una diversidad familiar que llega a las aulas. Tenemos familias ensambladas, monoparentales, hijos de matrimonios igualitarios, tenemos madres, niñas, adolescentes embarazadas, abuelas a cargo de familia. Bien, esta es la realidad, ¿o no? Sin embargo, muchas veces seguimos diciendo, ¿y qué querés que haga con la familia que tiene? Bien, eso corresponde a otro paradigma, a un paradigma de la homogeneidad y quizás de la modernidad. Hoy nos tenemos que ir como resituando, diversidad étnica, familiar, religiosa, y ahí aparece, fíjense, la diversidad sociocultural. Y último de todo, yo puse un tema que nos conmueve, nos preocupa, que lo voy a incluir dentro de esta línea de la diversidad, que es el de la discapacidad. Uso la palabra discapacidad, pero también hay que resituar la palabra discapacidad en la posmodernidad. Si estamos hablando de un paradigma de derechos, de un paradigma de la dignidad, nosotros, más allá de que hay una redefinición de discapacidad desde la Organización Mundial de la Salud, también tenemos que hacer un esfuerzo para empezar a pensar la discapacidad como una diversidad más, como una diversidad funcional. Esto es un ejercicio, yo solo lo dejo planteado, pero me parece que quienes estamos trabajando en esto no podemos dejar de plantearlo. ¿Por qué? Porque este alumno con discapacidad lo que hace es, de alguna manera, conmover a la escuela tradicional. Y cuanto más tradicional y homogeneizadora sea la escuela que recibe a estos alumnos, más interpelada se va a sentir. ¿Y en qué aspecto se va a sentir interpelada? Se va a sentir muy interpelada acerca del sustrato básico desde el que considera al otro. Si yo al otro lo considero desde el déficit y desde la discapacidad, y veo a los alumnos atrás de una carrera educativa y no de una trayectoria, y corriendo una zanahoria y que tienen que llegar a, y sigo pensando todavía, aún, que son términos de la escuela tradicional, esa interpelación va a ser mayor. Y ese alumno va a ser el que está boyando, separado, por fuera, que uno llega a las escuelas y comparto totalmente, y está el pibe con discapacidad caminando por los bordes del patio. Ese chico que está caminando por los bordes del patio, no habla, no juega, no come con sus compañeros, es un alumno que está entre la escuela tradicional y la integración. Ahí quedó. Y estamos intentando hablar del paradigma de la inclusión, que es ser uno más entre todos. Ser uno más. Este es el desafío. Por supuesto que este alumno interpela la ideología homogeneizadora, el tiempo y el espacio de la escuela tradicional. Interpela la simultaneidad, la gradualización, la anualización. Yo digo, y todavía a veces desde la escuela tradicional hablamos de educabilidad. Terrible el término. Tendríamos que hablar de enseñabilidad. ¿Qué pasa, todos los adultos que hoy estamos acá, con esto de la enseñabilidad? Bueno, planteémonos la posibilidad de construir una escuela inclusiva, quizás como entelequia, quizás como algo hacia lo que nosotros intentamos ir, para lo cual tenemos que superar el formato único de la escuela tradicional que enseñaba a todos lo mismo, de la misma manera, con los mismos útiles, en los mismos tiempos, que hablaba del calendario escolar, 9 meses, marzo a noviembre. Llegó un embarazo pedagógico para pedir la alfabetización. Sí, señores. Eso es. Decimos el ciclo lectivo. Vieron que tenemos el ciclo del agua, el ciclo de la fertilidad, el ciclo lectivo. 9 meses, regla de 3 compuesta. No llegó, se jorobó. Gradualización, no pasó de grado. ¿Por qué? Porque no se sometió a la simultaneidad de los tiempos. Bueno, esto es de la escuela tradicional. Hoy estamos hablando desde otro lugar.
desde tiempos subjetivos, desde construcciones, desde otros espacios también de construcción colectiva. Por eso hablamos de una psicología constructivista, interaccionista, donde lo que estamos es tratando de ir construyendo entre todos un saber, pero que cada uno esté habilitado también donde haya un atravesamiento cultural. Esto es muy amplio, pero esto tiene que ver con calidad y no con cantidad, no con academicismo, ¿no? Esto es todo lo que de alguna manera hay que trabajar al interior de las escuelas para resituar este tema. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de escuela inclusiva? Hablamos de correr la mirada del déficit y de lo especial, de la necesidad educativa especial, y mirar la necesidad educativa de este alumno. ¿Qué necesita este alumno que hoy tengo en el aula para poder avanzar? Y ahí van a surgir una serie de términos que son el campo semántico y conceptual con el que hoy nos las vemos los que estamos tratando de pensar escuelas inclusivas, que es la accesibilidad. Vieron que empiezan a bajar documentos que hablan de accesibilidad. Tengan en la cabeza que accesibilidad no es otra cosa que llegar a lo que me están ofreciendo. Que si estamos hablando de literatura, yo tenga idea de qué se trata. Que si estamos hablando de los planetas, yo pueda construir interiormente una idea de planetas. Que si estamos hablando del ciclo del agua, yo entienda de qué se trata. Cada uno toma del ciclo del agua algo en relación a su estructura de pensamiento. La escuela tradicional es una escuela graduada y anualizada y además etaria. Entonces decimos en nuestra cabeza los chicos de 6, los chicos de 7, los chicos de 8. Bien, saquémonos las edades de la cabeza. Si realmente queremos responder a una escuela que habilite y que responda al derecho de cada alumno, nos tenemos que sacar de la cabeza la idea de la edad y pasar a la idea de la estructura. ¿Con qué estructura de pensamiento se acerca este pibe a este conocimiento? Con una estructura preoperatoria. Entonces necesita material concreto. Pero si tiene 7 años, entonces yo le retiro el material concreto porque lo miro desde la edad. Entonces, ¿qué hace el pibe de 7 años? Chicos, hacer cálculos mentales. Tengo 7 ovejitas y me traen 3. ¿Cuántas tienen, chicos? No tiene el material concreto ahí, pero tiene las manitos acá, tiqui, tiqui, tiqui. Bien, esta es la escuela de la simulación. Esta es la mixtura entre la escuela tradicional y la escuela de la inclusión, de la integración. Estas cuestiones de la simulación son las que nosotros tenemos que ir desentrañando para que los aprendizajes sean realmente de calidad. Entonces, si pretendemos que haya accesibilidad, tenemos que empezar a reconocer las barreras que aparecen por lo cual el alumno no puede construir un conocimiento. Y miren lo que hicimos acá. Cuando hablamos de accesibilidad y de barreras, sacamos la mirada del niño. Dejamos de estar diciendo, este chico no aprende porque tiene una parálisis cerebral de tipo, porque no puede, porque no sabe, porque no puede, del déficit. Y empezamos a decir, este pibe para aprender necesita material concreto, necesita más tiempo, ni siquiera más, necesita tiempo, su tiempo. Esto es correr la mirada del déficit y de la necesidad educativa especial, ponerla en el contexto, empezar a analizar cuáles son las barreras que están condicionando su accesibilidad. Y cuando yo veo eso, lo que hago es pensar en ajustes razonables. Y si puedo pensar en ajustes razonables, voy a ir a algo superador, que es el pensar en la diversificación curricular. Por eso les decía yo, vamos a ir al aula, a pensar específicamente qué es esto en el aula. ¿Qué es diversificar la propuesta? Es pensar que yo tengo un grupo clase amplio y que yo tengo que llevar una propuesta y tengo que armar una secuencia pedagógica lo suficientemente amplia para que todos los alumnos que van a estar conmigo accedan a este saber, a este conocimiento, lo puedan construir como una construcción de calidad.
Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo. Voy a dar el volcán. La escuela tradicional lo que hace es llevar un texto sobre el volcán, un dibujo sobre el volcán, sacamos flechas, ponemos qué es cada cosa del volcán, 5 preguntas sobre el volcán y en la prueba lo replico. Vamos a pensar desde la diversificación curricular. Texto, ¿puedo llevar el texto? Voy a llevar una monografía, voy a llevar un texto de un manual, voy a llevar 5 oraciones, voy a llevar una oración y voy a llevar una palabra que dice volcán. ¿Y por qué una palabra? Desde la escuela tradicional yo digo, porque en mi curso hay un chico que no sabe leer y escribir. Desde esta propuesta yo digo, porque tengo un alumno que está empezando a contactar con la lengua escrita y que se está interesando por las formas fijas. Entonces, como vamos a ir a hablar del volcán, voy a llevar la palabra volcán, él la recortará en 6 letras, la pegará, hará toda la relación biunívoca, sabe que la B va para arriba, que la A va para abajo, que esas 6 letras tienen que ir en un único orden, porque si no están en ese orden, no dice volcán. Y después también vamos a hacer volcanes. Volcanes con plastilina, volcanes con masa, pondremos alcanfor, saldrá el humito, veremos cómo hacemos para fabricar volcanes. Entonces acá, todos los chicos que yo tengo quedaron cubiertos con el amparo de esta propuesta curricular. Y si alguno no quedó, ahí se justifica hacer una adecuación curricular. Pero como una última opción, porque cuando yo trabajo desde la diversificación curricular, en realidad ahí yo ya estoy contemplando a todos mis alumnos. Entonces acá lo que nosotros tenemos que pensar es que más que problemas de aprendizaje, que son la vedette de la escuela tradicional, lo que tenemos que empezar a analizar son los problemas de enseñanza. Y que si un niño no aprende de la manera en que yo le enseño, quizás lo que tengo que hacer es enseñar de otra manera y tener en cuenta su forma de aprender y llevar una propuesta que esté de acuerdo a lo que él puede hacer. No a la edad, sino a la estructura con la que él maneje este objeto de conocimiento. Y ahí miren, tomamos Vygotsky, Piaget, Ausubel, subjetividad, psicoanálisis, todo. Ahí. Y también en esta mirada, porque no puedo dejar de pensar en esta mirada, nosotros, de la diversificación, vamos a tener que pensar que nuestros grupos son heterogéneos, que más que gradualización como la de la escuela tradicional, nos vamos a acercar a trayectorias múltiples y diversas. La trayectoria es el camino que hace cada pibe amparado por la institución educativa. La trayectoria es lo que tira por tierra la idea de sobriedad, de déficit, de repitencia. Es la que de alguna manera la trayectoria también tira por tierra esto que dice un docente de primer grado. ¿Qué querés que haga con este pibe? ¿Qué hicieron en nivel inicial? Mirá cómo llegó. Llegó lo mejor que pudo, estuvo jugando en nivel inicial. Es que bueno, hablemos de trayectorias de una buena vez. ¿Qué estamos haciendo? Estamos acompañando a nuestros chicos en su construcción cognitiva, en su construcción subjetiva, en estas cuestiones que sabemos que hoy en la posmodernidad están complicadas. No podemos llevar a los chicos corriendo atrás de una currícula. Adaptemos las currículas y las propuestas curriculares a los tiempos de nuestros chicos. Esto es tener una educación comprometida con la realidad de quienes hoy tenemos en el aula. Y esto es realmente ser garantes de un derecho. Entonces, esto yo les decía, es acompañar, ya no vamos a decir la edad, procesos, calidad. Bien, ¿dónde estoy? Acá. Aprendizajes interaccionistas y colaborativos, y acá hasta superamos la idea de maestra integradora. Ya no viene la maestra integradora de la escuela especial y protege a este pibe que, lógico que la necesita, porque está metido está inmerso en un contexto homogeneizante. Entonces este pibe, la maestra integradora, lo rescata, lo salva, lo protege. Pero en el aula inclusiva, en la que él va a tener su propuesta de la diversificación,
Este pibe lo que va a encontrar es una pareja pedagógica, donde la escuela especial hace aportación de métodos y recursos, acompaña trayectorias, pero por sobre todo acompaña al docente que tiene que enfrentar esta nueva forma de enseñar. Entonces acá, más que problemas de aprendizaje, decíamos, pensemos en los problemas de enseñanza. Problemas de enseñanza que nosotros tuvimos muy ubicados en la escuela integradora, desde la vedette de la escuela integradora, que vuelvo a decir, fueron las adecuaciones curriculares. Que la reverencio, la respeto, fue un momento, bueno, hoy estamos revisando esto. Y lo revisamos desde la idea que les decía recién de la diversificación curricular, que es llevar una propuesta amplia para todos. Acá les voy a decir un ejemplo bien concreto. Si ustedes tienen cuarto grado, ustedes llevarían 30 camisetas talle 9 para los 30 chicos de cuarto grado porque tienen 9 años. No, porque a uno que es así le va a quedar de camisón. A ese que es altísimo porque tiene un padre que es jugador de básquet y qué sé yo, le va a quedar cortita. Al gordo le queda de pupera, al otro le queda. Entonces no puedo llevar camisetas por edades. Entonces tampoco puedo llevar propuestas curriculares por edades. Porque también internamente cada uno tiene su talle. Y nosotros tenemos que descubrir cuál es el talle que tiene cada chico y armar una propuesta pedagógica en función del talle de cada uno. Teóricamente, flexibilizar currículas. Pensemos diseño universal del aprendizaje. Les voy a tirar así muy rápido porque si me pongo a hablar de esto me voy a quedar y no es la idea. Diseño universal del aprendizaje para todos. Accesibilidad y barreras. Otra propuesta, justicia social, justicia curricular. TAC. Connell, Australia, Universidad de Sydney, legitimizar las diferencias dentro de la escuela y darle a cada quien la educación que corresponde. Interesantísimo. De ahí, con justicia curricular inmediatamente nos vamos a trabajar Buenaventura de Sousa Santos, Epistemologías del Sur, justicia cognitiva. Miren ustedes cómo empezamos a ampliar ese marco referencial que teníamos, incorporando estas cuestiones de lo social. Hay cuestiones muy interesantes también para leer dentro de lo que es la educación para todos, pero bueno, acá vamos a tener algo lógico. Si yo realmente voy a llevar una propuesta curricular a la carta con camisetas de 5 y de 12, yo voy a tener una consecuencia lógica en la diversificación curricular. A mayor diversificación, menor necesidad de adecuaciones curriculares. Ya están, ya los tuve. Entonces, nosotros no podemos seguir sosteniendo formas tradicionales de producción pedagógica que sostienen alumnos homogeneizados. La escuela tradicional homogeneiza. Tenemos que empezar a corrernos de buscar resultados para buscar procesos, subjetivaciones, encontrarnos con ese niño, niña, adolescente que está en la escuela y que va a transitar con nosotros este año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a mover las formas con las que habitualmente trabajamos y empezar a cambiar la mirada, los formatos, pensar en la accesibilidad, en el libre acceso a la escuela como un derecho de cada uno de los chicos. Yo si me pongo ahí termino con pícolis. Entonces acá nosotros tenemos que revisar seriamente las formas en que se construye y se habita la escuela. ¿Qué decimos en la escuela? ¿Cómo nos dirigimos al otro? Y la accesibilidad, tener presente que es el libre acceso a la escuela es accesibilidad real y simbólica. Está ligado a la universalidad y a la obligatoriedad. Entonces tenemos que superar las barreras pedagógicas e ideológicas, que son las mayores barreras que tenemos. Aún quienes estamos trabajando en este tema, adentro tenemos, ¿vieron cómo se dice un enano fascista? Nosotros tenemos una maestra normalista, porque nos hemos formado en una escuela normalista y porque seguimos diciendo, quiero que seas un buen alumno, yo tengo alumnos brillantes, o no, este pibe es brillante, lo quiero de ayudante en mi cátedra. Entonces tenemos los opacos y los que brillan.
Tenemos los 23 y los 2. Y esto es de la escuela tradicional, sí o sí. Entonces vamos a intentar superar las barreras. No hay una única forma de vivir en la escuela, superar barreras con rampas, con ensanchamiento de aberturas, mejorar para que haya una movilidad real, no solo simbólica, sino real. Pensar en estas cosas cuando hago una reforma en la escuela, cuando estoy trabajando dentro de la escuela, cómo puedo hacer para que esa escuela realmente tenga accesibilidad. Trabajar sobre estas barreras que condicionan no solo la movilidad de una persona con una discapacidad, sino de todas las personas que pueden tener una movilidad reducida, una mujer embarazada, un chico con un yeso, un abuelo que llega a buscar un pibe. Tenemos realmente que empezar a pensar en un mundo más accesible para todos y una escuela que también pueda alojar e incluir. Miren, hasta nomás los bancos, si uno lo piensa, ¿no? Bancos para zurdos, sí. ¿Cuántas veces en la secundaria y en la universidad tenemos los bancos así? En todas las escuelas tendríamos que tener 2 o 3 mesas con las caladuras para que entren las sillas de ruedas. Y esto tendría que ser ley, que también tendrían que estar en todos los bares. Si alguno ha tenido la oportunidad de estar en silla de ruedas, sabe lo que es ir a comer a distancia, porque te aleja, te distancia. Empezar a pensar en la escuela inclusiva de la diversidad, pero también de la diversidad funcional. Todo un esfuerzo ideológico empezar a pensar así, pero hay que intentarlo. Bueno, vamos a pensar esto, materiales y útiles de trabajo. La escuela tradicional nos ha legado la homogeneidad de los útiles de trabajo, también. Esto es algo que traemos. Y díganme si no, esto cuando decimos, yo uso bajalenguas como elementos de conteo en primer grado, porque a mí me resultan cómodos, porque me los mandan agarrados con la cintita y tengo ya con la gomita todos los escarbadientes, los bajalenguas. Me cuesta diversificar los materiales de conteo, que por otro lado cuando nosotros hablamos decimos, cuanto más manipula un niño, mejor aprende. Pero como tenemos grados numerosos y se les caen los materiales y todo, mejor que traigan en una cartucherita los escarbadientes ya ataditos por mamá, que mamá está ausente, no los manda. Estas contradicciones que vamos teniendo. Entonces pensemos en diversificar todo lo que tenemos en el aula para el bien de todos los alumnos. Diversificar materiales de conteo, diversificar los lápices, diversificar los elementos escriturales, los abecedarios. Cuando estamos trabajando en ambientes alfabetizadores tenemos que tener, miren, traigan la Montessori, traigan lo de Crowley, miren dónde me voy. Pongamos abecedarios móviles, pongamos pizarrones a la altura de los niños, usemos el piso como un pizarrón más, abramos la escuela, tengamos libertad interna para empezar a armar estas cosas que tanto declaramos cuando leemos, pero que después este maestro tradicional que tenemos internamente nos restringe y nos pone en otro lugar. Y también trabajemos el portador de texto, ¿no? Recién hablábamos los portadores de textos a los que estamos tan acostumbrados. Nivel inicial despliega hojas de todo tipo, cartón, hojas de diario, de revista. Los chicos manejan con un gran despliegue lo que es el portador de texto. Sin embargo, llegamos a primer grado y ahí la escuela tradicional marca, pide un único cuaderno. Cuaderno rayado, tapadura. Rivadavia, 50 hojas, rojo para lengua, azul para la. Mirá cómo parecemos accionistas del señor Rivadavia, como si no hubiera otra posibilidad. Y si el chico que viene de manejar la computadora con el dedo maravillado y nunca tuvo un lápiz, y ahora le pusimos el lápiz y no copia de plano vertical al horizontal, entonces este chico debe tener un problema. Debe tener un problema espacial. Entonces empezamos nosotros a patologizar y a pensar, y si a lo mejor con este chico trabajamos en hojas grandes y vamos haciendo una reducción espacial y lo acompañamos y lo andamiamos y le tomamos la mano y le llevamos la mano. Montessori, no es Montessori, déjenme. Enseñar al niño a obrar y educar su mano. Pestalozzi. Miren ustedes qué cosas básicas. Estamos
inmersos en una cuestión de la posmodernidad con una vertiginosidad, y hay cuestiones que en la educación necesitan tranquilidad, serenarse, entrar a la latencia, pero necesitamos maestros que estén dispuestos a acompañar esto, a que se empoderen en esta cuestión y a que recuperen esa autoridad que ha tenido el maestro para conducir el aprendizaje. Me parece que esto es fundamental. Entonces ahí podemos pensar en cuadernos de todo tipo, del tamaño que a cada chico le convenga, oficio rayado, no rayado, todo eso pongámoslo a jugar pensando en una diversificación de los materiales que tenemos. Y también hablemos de todo lo que es la comunicación. Hoy la palabra que ha caído en desuso, que la tenemos que recuperar, traerla, instalarla, darle su valor en todo lo que es el vínculo. Y así como pensamos en la comunicación, cuando estamos en una escuela, tengamos en cuenta que la comunicación tiene que ser directa, abierta. Fíjense que yo hoy, por ejemplo, en el apuro de empezar a hablar, no tuve en cuenta algunas cuestiones que hacen a la comunicación. Yo tendría que haberles preguntado si había acá alguna persona que necesitaba leerme los labios, que necesitaba que yo me ubicara especialmente enfrente, que para que realmente hubiera una accesibilidad a lo que estábamos hablando, yo no fuera la barrera. Uno lo hice un semblanteo así. A lo mejor me equivoqué, pido perdón. También tendría que haber preguntado si alguien necesitaba que yo le fuera diciendo que estaba proyectado. Hasta ahora son palabras, pero ahora vienen dibujos. Porque eso es lo que habilita a considerar al otro, a tenerlo en cuenta. Si no pasan estas cosas de las que hoy hablaban, me quedó el alumno por afuera. Me quedó por afuera. Esto es lo que yo tengo que pensar. ¿Por qué se quedó por afuera? ¿Qué barreras hubo que un alumno quedó por afuera? Bueno, da para seguir hablando, pero sé que el tiempo... ¿Cuánto tengo? ¿Un ratito más? ¿No? ¿Ya estoy? Ay, bueno, nada. Sí, me pasa habitualmente. 10, 10. El 10 no hago nada, pero bueno, gracias. Sí, 10 es mucho. Miren, voy a mirar así una miradita de una mesita de sala de 5. Traje 6 pibes sentados en una sala de 5. Fueron al circo, trabajaron, y tuvieron una experiencia hermosa, bueno, todo lo que se hace antes de una ida a la escuela. Pero lo que les quiero mostrar es lo que pasó en una sala para pensar lo que es una construcción colaborativa dentro de una salita. Salita, aunque sea de 5, acá la tengo. Miren, es esto. Paulina, los dibujos de los chicos. Traje el momento del dibujo. Esta es Paulina. Dibujó la hormiga, el payaso. ¿Qué podemos decir? Paulina ya trabaja con formas fijas. Le pidió a su maestra cómo se escribe hormiga, cómo se escribe payaso. Desde la escuela tradicional nos sentimos tentados a decir: Paulina está a punto caramelo para ir a primer grado. Punto caramelo. ¿O no? Si se ríen es porque sí. Bien. Lucas dibujó las motos del circo. ¿Las ven a las motos del circo? Ah, bueno, bien. Si no las ven, no pueden trabajar en nivel inicial. Pueden estar en otro nivel, no en el inicial. Bien, este dibujo tiene una historia. Estas son, sí, las motos del circo. Pero en realidad, este es el segundo dibujo que hizo Lucas. Él hizo un primer dibujo, levantó la vista, lo iba a entregar, su dibujo, pedagógicamente correcto, y cuando él se iba a dar a la maestra, vio la mesita, lo rompió en pedazos, lo tiró y pidió otra hoja. Y en la otra hoja hizo esto. Esto que hizo, que es maravilloso, es una obra de arte. ¿Qué vio en la zona? Sí. Si uno fue al circo Rodas, el chico vio la moto del circo adentro de la fábula. Tal cual, tal cual. Fue al circo Rodas, sí. Vio las motos, vio el movimiento, vio la luz, vio todo eso. Pero él, ¿qué vio también? En su mesa vio esto.
Este es el disparador, este es el instrumento de mediación simbólica, la herramienta que a él le provoca romper el dibujo y armar este dibujo. O sea, José opera como un par calificado, Vygotsky, que acerca una forma constructiva intersubjetiva de la cual Lucas se apropia e intrasubjetivamente produce este dibujo. Esto no es una copia vacía de sentido, esto es una apropiación mediatizada por un par. Esta es la idea del aprendizaje colaborativo. Miren, este es el dibujo que decíamos de José y este es el dibujo que había hecho Lucas, porque él se presentaba siempre con este dibujo pedagógicamente correcto. Años luz. Miren lo que provoca un par calificado, otro con quien yo estoy. Y acá viene otro niño de la mesita, Marcos. Con Marcos puedo decir, tranquilamente, y este chico, voy a hablar de la escuela tradicional, y este chico, la verdad que mira, está con un dibujo que oscila entre fines de sala de 3, inicios de sala de 4, qué inestabilidad en el trazo, esa figura humana, ese tubo, ese trullo. Puedo pensar su trayectoria y decir, mirá lo que llegó a ser Marcos. ¿Te acordás que no dibujabas unos meses? Mira ahora cómo le ha dado figura, forma. Ya la figura humana se ha conformado, ya tiene cabeza, tiene brazo. Vamos a seguir acompañando su trayectoria. Y alguien me dice, ¿pero va a pasar a primer grado? No, no me digas cómo va a pasar a primer grado. Va a pasar a primer grado porque tiene que ir caminando con toda la población con la que él está haciendo esta experiencia. La cuestión es que va a ser primer grado, no que va a ser Marcos. La cuestión es cómo lo va a alojar y recibir primer grado. Estos son los grandes movimientos que hoy tenemos que empezar a hacer desde las instituciones. Y voy a ir rápido, acá está Victoria, otra nena de sala de 5. ¿Qué pasa con Victoria? Nosotros podemos decir, Victoria maneja su nombre, dibujo. Podemos hacer un análisis de género también, muy interesante, en este exceso de rosa que tiene esta niña, ¿no? Estos mandatos que aparecen. Y Manuel, el hombre bala, fantástico. ¿Qué pasó en esa mesa, en el hombre bala? ¿Saben qué pasó? Que uno le dice, yo quiero hacer también un hombre bala, le voy a pedir una hoja a la maestra. Señor, otra hoja, le da la otra hoja, se sienta y dice, escúchame, Manuel, no me sale el hombre bala, me sale subiendo una escalera, porque le sale así. ¿Y qué le dice Manuel? Pero no, vos dibujalo así, da vuelta la hoja y poné tu nombre acostado. Cuando pones el nombre acostado es el hombre bala. Esto es Vygotsky. De esto se trata, esto de los atravesamientos culturales, del encuentro con el otro, de aprender con el otro, lo que el otro me dice, fomenta, trae, acompaña. Este es un dibujo de Lucas, que empezamos con Lucas, al año de haber roto su primera producción. Quienes saben de grafismo saben que esto no se logra en un año. Esta es la cancha de Rosario Central vista desde arriba. Este pibe hace todo esto porque está en un ambiente nutricio donde hay intercambio. Y entonces, como yo no voy a llegar ni a la primaria ni a la secundaria porque el tiempo nos corrió, yo pregunto, ¿tiene algún sentido que yo les diga que en esta mesa había 2 chicos con certificado de discapacidad que estaban en proyecto de integración? Lo que tiene sentido es encontrar el intercambio nutriente que se establece desde la diversificación curricular. Eso es lo que vale. Que realmente haya un entre todos, una construcción compartida, que muchas veces no se da porque se sigue reproduciendo la idea de que todos hagan lo mismo y de que uno haga lo diferente porque tiene un certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad solo sirve para tener ciertas prestaciones en función de un derecho de un sujeto.
Pero lo otro es el pensar cómo diversifico la propuesta curricular para que realmente todos puedan acceder a estar en el aula aprendiendo y teniendo atravesamientos culturales compartidos. Atravesamientos culturales compartidos. Todos vamos a dar el sistema solar. Habrá quien trabaje desde la fuerza de gravedad, la ley de Newton, habrá quien trabaje desde el sistema solar, habrá quien haga un dibujo y habrá quien pueda dar cuenta del sistema solar desde una cuestión totalmente concreta. Pregunto, ¿todos estuvieron atravesados por la idea del atravesamiento cultural de saber lo que es el sistema solar? Sí. ¿Respeté el derecho a la educación de todos? Sí. De eso se trata. Sé que en este ratito es muy difícil quizás expresarlo, pero la idea es esto, que cada chico vaya atravesando el sistema educativo acompañado en sus tiempos y en sus modos y compartiendo la construcción de un saber que se ha jerarquizado desde el aplauso, más o menos.